Sí, Señor. Gracias por tu presencia esta mañana. Gracias por tu Espíritu, Jesús. El más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Jesús, nuestro pastor, pasa con el mensaje. Dios les bendiga, hermanos y hermanas.
Hoy vamos a estudiar algo de la historia del pueblo de Israel y las lecciones que ellos nos dejan para la vida nuestra. Quiero que abramos la Biblia en Primera de Corintios, el capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Vamos a leer los versículos 1 al 12. Dice así la palabra: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas acontecieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. Gloria a Dios por esta palabra. Dice que la nación de Israel tuvo privilegios que ninguna otra nación tuvo. Estos privilegios la hicieron más responsable ante Dios. Dice la palabra, hermanos, que aquel a quien se le ha dado mucho, ¿qué va a pasar con él? Mucho se le va a demandar. Entre más responsabilidades Dios nos da, entre más privilegios nos da, más nos va a demandar Él a nosotros. Ahora, ¿cuáles fueron los privilegios que ellos tuvieron? Menciona Pablo aquí 4. Dice: todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Dice que todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Esta es la experiencia cuando ellos cruzaron el Mar Rojo. Miren, a veces uno dice: ¿por qué yo no estuve en el tiempo de Jesús? ¿Y por qué no estuve allá a la orilla del Mar Rojo cuando se partió? Pero nosotros hoy tenemos mares rojos que se han partido ante nosotros y bendiciones que Dios nos ha dado, y respondemos de la misma manera que el pueblo de Israel. La nube los protegía, dice la palabra, que en la noche tomaba forma de columna de fuego, y cuando ella se movía, los hijos de Israel se movían. Y en el día era una nube que los protegía del sol y del calor en el desierto. Luego dice el texto que todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces tienen el privilegio ellos de salir de la tierra de Egipto, de cruzar el Mar Rojo, ser bautizados en Moisés en el mar y en la nube. Tienen el privilegio de comer una comida que bajaba del cielo todos los días, y tienen el privilegio de beber de un agua que sale de la roca de la peña de Oreb. Qué bendición la que ese pueblo tuvo. Pero sabe, hermanos, no respondieron a Dios como Dios quería que lo hicieran. Dice: el pueblo de Israel no correspondió a Dios de la misma manera como Dios se portó con ellos. Mire lo que dice 10:5 otra vez. Pero de los más de ellos, de la mayoría, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Cruzan el Mar Rojo, van bajo la nube, beben del agua espiritual, comen de la bebida espiritual, pero ellos no responden a Dios como Dios esperaba, y Dios no se agradó de ellos, y dice que quedaron postrados en el desierto. ¿Sabe usted que de 3 millones de gente, de más de 500,000 de mayores de 20 años, solamente 2 lograron pasar a la tierra prometida? Solo 2 le creyeron a Dios.
Solamente Dios confiaron que su palabra era verdadera. Óigame, de 600,000, 2, ¿cuál porcentaje es ese? Y ojalá que en esta iglesia y en los que nos ven en la televisión no se dé ese porcentaje, que de acuerdo a las bendiciones que Dios nos dé, nosotros podamos responderle a Él. Un día el Señor sanó a 10 leprosos. 9 se dispararon cada uno por su lado. Voy a ver a mi novia, voy a ver a mi mujer, voy a ver a mi mamayita, voy a ver a mi compadre, voy a ver a mi padrino, me voy para el partido que está ahorita, yo quiero. Y uno dijo, prioridad en este momento es agradecerle al que me sanó de esta lepra. Si voy a ver un amigo es porque ya estoy sano, entonces voy a ir donde el que me sanó. Regresó donde Jesús y se postró ante él dándole gracias. Y Jesús dice, los otros 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este samaritano. Entonces le da el doble de regalo. Hijo, le dice, tus pecados te son perdonados. Te vas sano de la lepra y te vas sano del problema del pecado. Los otros 9 fueron sanados de la lepra nada más, pero no del problema del pecado, porque regresó dándole gracias a Dios. Anoche el hermano Toñito nos puso a dar una alabanza por los 2 mensajes recibidos. Solo una hermana pasó. Hermanos, tenemos que ser más expresivos en la alabanza y en la gratitud a Dios. Él quiere que así seamos. Este pueblo no respondió correctamente a las bendiciones que Dios le había dado. Dios quiere que aprovechemos esta experiencia para nuestro bien. Mire lo que dice 10, 6 y 11 y 12. Dice la palabra, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y el 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esta experiencia, dice Pablo, se dejó escrita para enseñarnos y para amonestarnos a nosotros, para que no cometamos los errores que ellos cometieron. Entonces, vamos a ver en qué consiste estos errores que este pueblo cometió, que no le gustaron a Dios, por eso los mató en el desierto y que nosotros no debemos de cometer. Primero, lean conmigo versículo 6. Toda la congregación lo vamos a leer. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos, ¿para quién? Para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Cuál fue el primer problema, el primer pecado que ellos cometieron? Allí dice, estas cosas les sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos. Hermanos, la codicia constituye el principal pecado del creyente. Yo diría que hay 3 pecados comunes: el de la envidia, el de la codicia, el de la lujuria, y va la amargura por ahí. Pecados que están dentro de nosotros, pero que tienen su manifestación en la vida diaria. No codiciemos, dice, cosas malas. Miren lo que está allí en la pantalla. Dice, el deseo de comer no es malo en sí, sino la actitud de rebeldía hacia Dios. Dice la palabra que la gente extranjera que se unió a Israel cuando salieron de Egipto tuvo un vivo deseo, dice, y empezaron a clamar, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos, dice, de las ollas de carne de Egipto, de las cebollas, de los pepinos, del pescado, y ahora dice, solo este pan liviano ven nuestros ojos. Hermano, tener deseo de comer no es malo, pero ya a este punto. ¿Y sabe qué hizo Dios, hermanos? Porque Dios a veces le da las cosas a uno para castigarlo a uno. Dios le puede dar una esposa a un muchacho para reventarlo a él por terco. Y les puede dar un esposo a una muchacha para reventarla por terca. Les dio carne Dios, ¿sí? Dice que les mandó las codornices. Y dice, les voy a dar carne a esta gente codiciosa hasta que les salga por las narices. Usted ha comido, hermanos, ahorita en Navidad, Año Nuevo, se ha fijado que uno casi le sale la comida. Pues así era el pueblo de Israel, igual que nosotros. Hay hermanos que se han comido 12 tamales, 10 torrejas,
un pollo entero, y agarran una pierna de cerdo, y agarran un pavo, y se echan una 3 litros, hermano, igualito que los israelitas, igualito. Dice Dios, les voy a dar, pero les va a salir por la... Y claro, llega la comida, y Dios se enoja y los castiga. Hermanos, el deseo de comer es bueno, pero la palabra que dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, que nosotros debemos de comer con gratitud a Dios. Un texto que aprendimos el discipulado pasado dice que nosotros ya la noche está avanzada y se acerca el día, dice. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías ni borracheras, no en lujuria, no en contiendas ni envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Mire que pone igual borrachera con glotonería. La pone igual, borrachera. Nosotros no. Nosotros ponemos al borracho a un lado, que ese sí se va al infierno, pero el glotón no. Y los dos están en el mismo nivel en la palabra de Dios. Nosotros somos pelis para juzgar al que se bebe 6 cervezas, pero felicitamos al que se bebe 3 litros de coca y a veces es más dañina la coca. Entonces dice Pablo, no codiciemos. Hay cosas que son buenas, pero tienen su lugar. Tienen su lugar. La comida tiene su lugar en la vida. Dormir tiene su lugar. Algunos placeres tienen su lugar. Pero no estemos nosotros con esa codicia, con esas cosas, hermano, que nos enferman. Allá vemos un vestido y ya lo queremos comprar. Allá vemos un celular, ya queremos tener el de mismo. Allá vemos un peinado así que termina arriba, ya queremos peinarnos igual. Allá vemos unos aritos que ¿dónde los compró? No, hermano. No codiciemos. Mire, hermano, lo más importante es la mano, no son los anillos. ¿Va que sí, hermano? ¿Tiene usted su mano buena? Esto es lo bueno, hermano. Los anillos, esos, si un ladrón se los puede llevar. Pero mire las manos. Pero nosotros, como no tenemos anillos, no le damos gracias a Dios por la mano. Y al tener un anillo ya nos rascamos así para que lo vean. Somos ruines. Hermanos, no codiciemos. Hermano, que al entrar este otro año le digamos a Dios, mira Dios, yo tengo bastante, Padre. Yo tengo bastante. Y una satisfacción que venga de Él en el espíritu, en el alma nuestra. Señor, el perdón de mis pecados, la presencia de tu espíritu, la palabra, la familia, la iglesia, la ciudad, el país en que vivo. Señor, ¿cuántas cosas tengo yo? Y permíteme estar agradecido. ¿Sabe qué hace el enemigo? Hace que veamos lo nuestro sin valor y que veamos lo del otro con gran valor. Hace que usted vea su carro, a chatarra, a puercada, ya no sirve. Pero pasa como aquel. Pero el diablo no le dice agradece. Hay millones que desean un carro como el tuyo. Hay millones que desean una esposa como la que tú tienes. Hay millones que desean un marido como el que tú tienes. Hay millones que desean los hijos que tú tienes. Pero el enemigo nos dice, no, esos hijos tuyos no sirven. Esa mujer tuya tampoco. Y esa casa en que vivís, eso no sirve. No, así pasó en el Edén. Dios les ha prohibido eso, pero no les dijo cuánto les había permitido. Cuánto árbol delicioso había brotado del huerto para que ellos lo disfrutaran. Proverbios 11:17. Me gustaría que me leyera la congregación este versículo. Léanmelo por favor. Proverbios 11:17. ¿Sí? No, pero en el versículo, leamos el versículo en la Biblia. A su alma hace bien el hombre misericordioso. Muy bien. Me equivoqué en la cita, hermanos. 11:17.
Es otro versículo el que habla del codicioso. Ahí está, hermanos. Ya le digo dónde está este pasaje. Si me lo leen, por favor. 19, dice el hermano. No. Bueno, pero el texto dice, disculpen que me equivoqué allí. El texto dice que el impío desea el mal. Y dice el texto que ¿cuál? 18. Gracias, hermana. ¿Qué dice? El impío hace obra falsa. Pero tampoco es ese. Dice que 24, vamos a ver. No, tampoco es ese. Hermano, se lo voy a decir. El texto dice que el impío nunca se sacia, siempre está deseando cosas malas. Y dice también el texto que no le hace caso al prójimo. Él está tan interesado en él que se le olvida el prójimo. Por eso la codicia es mala. Pasemos al otro punto de Marcos 4:19. Marcos 4:19, el pasaje que leímos hoy. Dice ese pasaje que el engaño de las riquezas, los afanes de esta vida y la codicia de otras cosas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué hace que la palabra no dé fruto? La codicia. Hermanos, si nosotros no fuéramos codiciosos, la Biblia haría más efecto en nuestra vida, en nuestro andar diario. Muy bien. La segunda área, volvamos a 1 Corintios capítulo 10. La segunda área, además de la codicia, dice el apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 10. Ni seáis, dice, versículo 7, idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. El pueblo de Israel tuvo problemas con la codicia. El pueblo de Israel tuvo problemas con la idolatría. Escuchen este punto, hermano, porque es importante. En Éxodo capítulo 20, el Señor da los 10 mandamientos. Y entre esos mandamientos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza que está arriba en los cielos, en la tierra o debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos, ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Está claro? Yo no sé cómo la gente se pierde y empieza a hacer imágenes. Dice Dios, no las hagan, no las tengan, y mucho menos ríndanles adoración, porque digno de adoración solo soy yo, y yo no tengo figura. Le dice Dios al pueblo, ustedes no vieron ninguna figura en el monte. Y la Biblia dice que Dios habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Dice que Él habita en la oscuridad. No me verá hombre y vivirá. Entonces, ¿quién lo ha visto para hacer imagen? Porque no se puede hacer imagen de lo que no se ve. Les voy a poner un ejemplo. Dice la Biblia que todas las aguas del mar le caben a Dios en el hueco de la mano. Hágame una mano de ese tamaño. Consígame el yeso, la madera para hacer una mano de ese, solo la mano, sin hacer el brazo. Un ojo que vigila toda la tierra, ¿cómo lo va a hacer? Pero la idolatría, hermanos, ha enfermado al pueblo de Dios por todos los siglos. Se va Moisés para el monte, solo 40 dillitas. Y dijeron, mire, Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto ya nos perdió. A ver qué le habrá pasado. Tenemos que hacer un Dios para que nos guíe. Y se van donde Aarón. Él dice, bueno, recojan todo el oro y la plata, los aritos, los anillos y todo, y hace el becerro. Entonces Dios le dice allá, tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido, se han hecho un becerro. Y cuando viene y oye aquel escándalo, venía él platicando con Josué y dice uno de ellos, yo oigo voz de alarido en el campamento. No, dice el otro, yo oigo voz de fiesta y de alegría del pueblo.
Y cuando llega Moisés con las tablas de la ley en la mano, él ve cómo el pueblo se ha corrompido, cómo el pueblo se ha degenerado, y están en la inauguración del becerro de oro y diciéndole al becerro que Dios lo sacó de Egipto. Qué triste, hermanos. Lo sacó un becerro. ¿Se acuerdan que parte de la plaga fue contra el ganado? ¿Cómo que esos ganados, esas vacas y toros y bueyes no pudieron salvarse del Dios de Israel? Pero ahora están haciendo un ídolo de un Dios que no le sirvió a Faraón. Y usted me dirá, ay, pobrecitos los israelitas, nosotros también formamos nuestros ídolos. Aquí usted no va a ver a San Martín, a San Nicolás, a la Santa Lucía, no, aquí no hay. Pero en la mente y corazón de nosotros hay ídolos que nosotros los hemos formado y que nos están haciendo el mismo daño que le hicieron al pueblo de Israel. Por eso dice, ni seáis idólatras. Y la palabra jugar aquí, porque algunos dicen que no hay que jugar pelota, que no hay que ir allá a los búfalos a jugar. Ese texto jugar aquí se refiere a desórdenes sexuales. A desórdenes, era un molote que tenían. O sea que la idolatría y las orgías estaban juntas allí. La idolatría y los pecados sexuales estaban juntos. Entonces Dios dice, cuidadito con la idolatría. Yo solo soy Dios y solo soy uno. No hay más dioses delante de mí. Y a mí me adoran en espíritu y en verdad. No necesitan ver nada. Si usted necesita ver, ya no está adorando, porque a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Miren, el dinero y las posesiones materiales fácilmente destronan a Dios. Vamos a ver. La idolatría, dice, todo lo que sustituye a Dios en nuestra vida, lo que le quita a Él el primer lugar. Eso es idolatría. Hermano, todo lo que le quita a Dios el primer lugar, ya es ídolo, tenga forma o no tenga forma. Ya le leí el texto de Éxodo, y aquí vamos a ver algunas cosas acerca de idolatría. Dice, hacer o tener ídolos y adorarlos. El punto B, el dinero y las posesiones materiales fácilmente destronan a Dios de nuestra vida. Dice Cristo en Mateo 6, toca 3 temas él, o más bien son 4. Toca el tema de la lámpara del cuerpo. Dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Así de que si tu ojo es bueno, dice, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. ¿Qué está diciendo Jesús allí? Luego dice que hay tesoros en la tierra y tesoros en el cielo. Y dice que hay que hacer los tesoros en el cielo, porque donde esté el tesoro, ¿qué va a pasar? Ahí estará el corazón. Y luego menciona a 2 señores, y que no podemos servir a 2 señores. Vamos a amar a uno y menospreciar al otro. Y dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Esos 3 temas es lo mismo. El ojo o la lámpara del cuerpo, los tesoros en la tierra o en el cielo, y los 2 señores es el mismo tema. Está hablando acerca de cómo yo veo las riquezas de este mundo. Hermano, ¿con qué ojos veo yo el dinero? ¿Como Dios? ¿Como mi confianza? Entonces yo ya tengo problemas. Mi cuerpo está en tinieblas, porque mi ojo, mi punto de vista de los bienes materiales está corrompido. Entonces tengo un Señor que no es Dios, que me está gobernando a mí. Y ya no estoy haciendo tesoros en el cielo, sino que los estoy haciendo en la tierra. Entonces, los bienes materiales, tengamos cuidado. No es que son malos en sí, no, hermano. Yo bendigo a la iglesia, yo bendigo a los jóvenes, y yo sé que empresas nuevas salen, y que carros nuevos llegan, y casas, todo. Pero hermanos, pongamos todo a los pies del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando usted agarra un carro y ese carro se posesiona de su mente y corazón, se convirtió en ídolo. Y si tiene una casa y la casa gobierna su mente y corazón, se convirtió en ídolo.
La Biblia dice en Apocalipsis que agarran las coronas y las ponen a los pies del que está sentado en el trono y lo adoran, al que vive por los siglos de los siglos. Nosotros tenemos que poner a los pies de Jesús todo lo que Él nos ha dado a nosotros. Letra C. Nuestros seres queridos también son un peligro. Jesús es una palabra que tenemos que entenderla. Dice: el que no aborrece a padre, madre, hermanos, hermanas, hijos e hijas. La palabra aborrecer no es odiar. La palabra aborrecer es amar menos. Me tiene que amar a mí con todo el corazón, con toda la mente. Abajo de eso, ame a su esposa, pero no la ponga en primer lugar. Ame a su hijo, pero no lo ponga en primer lugar. Y sabe, hermano, que todos nosotros tenemos ese peligro de que los seres queridos empiecen a quitarnos el lugar que solo le corresponde a Él. Y el enemigo es astuto. Ya se está listando uno en el culto y llega un hermano. No, tráigaselo para acá, tráigaselo para acá. Hermano, yo no me molesto si llego a Santa Bárbara y mamá dice: ya voy para el culto. Hijo, váyase. Más bien yo debo de irme con ella, porque le está dando el primer lugar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cualquiera cosa nos estorba en el camino. Su hijo puede ser el presidente del país, pero él debe saber que usted tiene un Rey de Reyes al cual usted va a obedecer y le va a honrar. Tenemos que amar menos a los hijos y a las hijas, a los hermanos y hermanas, a papá y a mamá, menos que lo que le amamos a Él. Él debe estar en primer lugar. Y lo que Él diga que hay que hacer con los hijos, eso es lo que se tiene que hacer. Yo siento mucho que hoy estamos mingoneando mucho a los niños, especialmente los abuelos ahí. No, hermano, la Biblia dice lo que hay que hacer y eso es lo que hay que hacer. Porque estamos formando hombres y mujeres para que glorifiquen a Dios en la tierra. Miren el siguiente: nuestros propios sueños, placeres y metas pueden ser ídolos. Usted puede agarrar una carrera como ídolo, puede agarrar un proyecto como ídolo. Por eso dice Cristo que tenemos que aborrecer nuestra propia vida para ser discípulos de Él. Ese pasaje de 2 Timoteo capítulo 3 dice que en los últimos tiempos serán peligrosos y empieza a describir cómo será la gente. Dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos. Dios no cuenta y el prójimo no cuenta. Ellos se aman a sí mismos. Avaros, dice, van a amar el dinero. Vanagloriosos, soberbios, infatuados, crueles, aborrecedores de Dios, desleales, impetuosos, desobedientes a los padres, amadores de los deleites más que de Dios. El problema de nuestra sociedad, hermanos, tiene una raíz que es la egolatría. Me amo a mí mismo y como el dinero me satisface a mí mismo, entonces corro para hacer el dinero y no me importa esposa, ni hijos, ni nada. Y como me amo a mí mismo y tengo pisto, me doy los placeres que yo quiero. Yo amo más los deleites que a Dios. Ese es el problema de la sociedad. Usted me dirá: es que no hay pisto. Mentiras, todos tenemos pisto. Todos. Nada más que el pisto va para aquello que a mí me conviene, aquello que a mí me interesa. Eso no es cierto, hermanos. Eso es. Y es el problema de nuestra sociedad. Dinero hay. Nada más que el dinero sigue una ruta que no es la que debe seguir. Por ejemplo, Jesús no se amaba a él mismo. Jesús no amaba el dinero. Jesús no amaba los deleites más que a Dios. La Biblia dice que cuando le dice a Judas Iscariote: lo que has de hacer, hazlo pronto. ¿Qué pensaron los discípulos? Lo está mandando a comprar algo para los pobres del dinero que le cae, pensando en los pobres. El apóstol Pablo no se amaba a sí mismo, ni amaba el dinero, ni amaba los deleites. Dice Pablo que él trabajaba con sus manos
Y ordena que el que robaba ya no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Si los creyentes de Fuente de Luz y los demás creyentes se aman a sí mismos y aman los deleites y aman el dinero, no hay esperanza. Nosotros tenemos que amar a Dios en primer lugar, con todo el corazón. El prójimo está en segundo lugar y nosotros en tercer lugar. Cuando el creyente se pone él como el centro, eso se llama egolatría, y es la forma de idolatría más peligrosa, porque no tenemos los nichos ahí para estar adorando a alguien, sino que uno se adora a sí mismo. Hay gente que viene a la iglesia esperando que se le chinee, y si no se le chinea, entonces se van. Aquí solo chineamos uno, al que dio la vida por nosotros en la cruz del Calvario. Solo a ese, hermano. Aquí nosotros apreciamos a los hermanos, gloria a Dios por ustedes, pero poner en el trono solo a Jesús de Nazaret, al que dio la vida por nosotros en la cruz. Muy bien, el otro pecado que el pueblo de Israel cometió, además de la codicia y de la idolatría, es el de la fornicación. Dice el versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Dice, la fornicación tiene que ver con todo tipo de pecado sexual. Erróneamente se ha tildado de fornicario a la persona que no se ha casado, aunque permanezca fiel a su pareja. Bíblicamente hablando, la fornicación es tener más de un compañero sexual. Les quiero aclarar este punto. Ya días en esta iglesia y en todas las iglesias que yo conozco, alguien aceptaba a Cristo como Salvador. Una hermana o un hermano vivía juntado, como dicen, amachinado. Años de estar juntos, 15, 20 años con hijos grandes. Él decía, yo quiero aceptar a Cristo. Entonces él decía, yo me quiero bautizar. Ahí nomás le poníamos un rotulito en la frente que decía fornicario, fornicaria. Y ahí se quedaba sentado. Se pasaba lo de la cena del Señor, el pan y el vino. Yo quiero hermanos de eso, fornicario. Fíjense, hermano, que nosotros hemos fallado en eso. Les voy a aclarar algo. Fornicación en la Biblia es más de un compañero sexual. Es tener otro hombre para las mujeres o tener otra mujer para los hombres. Eso es fornicación en la Biblia. Y otros pecados sexuales que se mencionan en la palabra, como vivir con la suegra, vivir con la nuera, vivir con la hermana, vivir con la hija, vivir con la tía. Y eso está condenado en la palabra de Dios. En 1 Corintios era un muchacho que le había quitado la esposa al papá. Eso lo llama Pablo fornicación, y fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Lo que les quiero decir no es que el matrimonio sea malo, claro que está ordenado en la Biblia y el hombre y la mujer deben legalizar su estado, pero no como un requisito para tener un privilegio que Dios lo dio a todo creyente. Todo creyente debe bautizarse, ¿sí o no? Amén. Y todo creyente debe participar de la cena del Señor, porque expresan su relación y el haber conocido a Cristo como Salvador personal. Entonces, seamos más comprensivos. Pues yo creo que la centroamericana y la mayoría de iglesias ha herido el corazón de miles y miles de hermanos y hermanas, sinceros, nacidos de nuevo, que querían seguir y servir al Señor. Pero le pusimos el rótulo de fornicario, aunque hubieran estado viviendo en fidelidad el uno con el otro. Sigue. El apóstol Pablo toma este ejemplo de la experiencia de Israel con los moabitas. De acuerdo a la historia bíblica, hubo fornicación espiritual, es decir, que adoraron a los ídolos moabitas, y fornicación sexual, porque los israelitas se juntaron a vivir con las mujeres moabitas, según lo narra Números 25. Esta fue una estrategia del rey de Moab con Balaán para maldecir al pueblo. Dios los va a maldecir si ellos se mezclan. Invitarlos a las fiestas, a las ferias. Van a venir los muchachos, se van a enamorar.
Y al enamorarse se van a juntar, y al juntarse Dios los va a castigar, dicho y hecho. Hermanos, cuando la Biblia habla de fornicación, primero habla de idolatría. Primero adoran a los ídolos de Moab. Y luego se enamoran los muchachos y tienen relaciones sexuales. Y Dios condenó, 23,000 murieron ese día por ese pecado. Hermanos, Dios habla en la Biblia. Mire los versículos que vamos a leer ahorita. Aparecen allí. Colosenses 3:5. Mire cómo piensa Dios. Voy a leerles ese pasaje. Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué palabra encabeza la lista de cosas que tienen que morir en nosotros? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pasemos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 2 al 5. Leamos el 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Ahora viene el tema, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Está definida cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la santificación del creyente, y esa santificación incluye que se aparte de fornicación. Primera de Corintios capítulo 6. Este es el pasaje más amplio sobre este tema. Les voy a leer desde el versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué pasaje, hermanos? ¿Qué está argumentando Pablo aquí? Lo que la gente pensaba. ¿Para qué tenemos comida? ¿O por qué tenemos comida? Porque tenemos barriga, dice. ¿Y por qué tenemos barriga? Porque tenemos comida. Ambos están casaditos. Entonces dice otro. ¿Y por qué tenemos órganos sexuales? Para fornicar. Allí no, dice Pablo. Allí no. La primera se vale, la segunda no. Pero el cuerpo, dice, no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Él. Hermanos, nosotros no somos para el pecado en ninguna forma, somos para Dios. Para eso nos redimió Él. Muy bien, el otro pecado del pueblo de Israel fue el de tentar al Señor. Eso dice 1 Corintios capítulo 10. Ni tentemos al Señor, dice, como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Tentar al Señor significa pedirle que haga cosas que no es necesario que las haga. Pedir que haga algo, que compruebe para saber si Él existe, si Él es Dios o no. Les quiero ilustrar esto, hermanos. Le dice, lleva el diablo a Jesús
al pináculo del templo y le dice, échate abajo. ¿Qué le dijo Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. Hombre, si hay gradas, muchachos, para bajarme. Hay creyentes, hermanos, que son imprudentes, tientan a Dios. Mire, si usted va a un médico, usted vaya sabido que va a hacer lo que el médico le dice. No, va donde el médico, le dan las medicinas y las echa al servicio. Entonces Dios dice, este penquito que está esperando. Si de veras tiene fe, no vaya al médico. Entonces, pues ya donde el médico, haga lo que el médico le dice. A veces nosotros tentamos a Dios. Sabemos que algo nos hace daño y lo hacemos. Eso es tentar a Dios. Y después, ay Padre, sáname. Y Dios dice, muchacho, ya sabías. Tentar a Dios es pedirle que haga cosas que no es necesario que las haga. A veces uno corre en el carro, Señor, protégeme. Y Él dice, mira, ¿ves el rótulo allí? Velocidad máxima 80 kilómetros. Ya vas a 120, muchachos. Ya los ángeles que te guardan hace rato se bajaron. Ahí te vas a estrellar, imprudente. ¿No es así, hermanos? Sí. Ahora, dice Pablo que el otro problema es cuando le decimos a Dios, mira Dios, tienes que hacerlo porque si no, hermano, Dios no tiene que hacer nada para demostrar que es Dios. Él es Dios y punto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ya. Ah, Señor, es que si no me sanas no sos Dios. Miren, nos podemos morir todos y Él sigue siendo Dios. Podemos doblarnos todos aquí y Él sigue siendo Dios. Ah, pero si no me da comida, es que Él. Y si no, es que Él. Si no, Dios dice, quédate, muchacho. Me estás tentando a mí y yo no te voy a hacer caso. Y mandó las serpientes que los comían a ellos, que los mataban. Y el último pecado, hermanos, que el pueblo de Israel cometió, y con esto vamos a terminar, fue el de la murmuración. Ni murmuremos, dice. Verso 10, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Vamos a ver cómo nos va con el de la murmuración. Si hay alguien aquí, hermanos, que no se dé por aludido, lo premiamos, lo premiamos. Vamos a ver. Murmuración, dice. Murmurar es hablar mal de alguien o de algo. Hablar mal de alguien o de algo. Hablar mal de alguien o de algo. Puede ser de la comida, de la ciudad, del país, del trabajo, de algo. Hablar mal de alguien o de algo. Dice, es hablar mal de alguien cuando no nos oye. Y ese es un mal hábito que tenemos. Murmurar es hablar entre dientes. Sí. Expresando disgusto o queja. No se oye bien, pero hay algo, se entiende por ahí. Es calumniar, desacreditar, difundir mala fama, deshonrar. Ah, hermanos, qué fácil es cometer este pecado. Ni murmuremos, dice. No hablen mal de nadie ni de nada. No hablen a espaldas de nadie. No rieguen mala fama de nadie. No desacrediten a nadie. No deshonren a nadie. Tito 3:2 dice que a nadie difamen. Y dice que a los reyes tenemos que honrarlos, que hay que honrar a los hermanos. De nuestra boca deben de salir palabras de bendición y de honra para los demás, para la ciudad, para las autoridades, para el país en que vivimos. Es pecado hablar mal de Honduras, es pecado hablar mal de Choluteca, es pecado hablar mal del alcalde, es pecado hablar mal del esposo, de la esposa, del hijo, del líder, del hermano. Es pecado hablar mal de los demás. La boca no nos la dio Dios para eso. Santiago dice, qué bonito, dice, tenemos un chorro de agua que va para Dios, ese es dulce, dice, y lo bendecimos. El otro chorro de agua que va para los demás, ese es amargo, y maldecimos a los hermanos. ¿Cómo es eso? Dice. ¿Han visto una fuente que tenga 2 chorros de agua? No. ¿Han visto un palo, dice, un árbol que dé 2 tipos de fruto, uno dulce y otro amargo? No. ¿De por qué la boca de nosotros es así? Dice Santiago.
Si va a salir bendición, es bendición para Dios y para el hermano. Solo un tipo de sabor tiene que darse. Sigue, lo que hace que la murmuración sea pecado es que se hace con los motivos equivocados y con las personas equivocadas. Motivos. Ya vamos a ver un ejemplo adelantito. Dice Aarón y María, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y dice que dijeron que hablaron eso porque había tomado una mujer de raza negra. Hermanos, Aarón y María hablaron contra Moisés por la cuñada. Fíjate que no era la cuñada. La cuñada era un pretexto. Era que tenían celos por el liderazgo de Moisés. Y en vez de enfrentar eso, porque María era mayor de Moisés como 5 años. Y Aarón era mayor de Moisés 3 años. Y Moisés es el menor de los 3. Y dice, y cipote no fui el que yo fui a la orilla del río cuando te agarró la hija de Faraón y yo le dije que buscara a mi mamá. Pero no es asunto de la edad, es asunto de que Dios llamó a Moisés en la zarza, punto. Y Aarón y María deben estar de acuerdo que Dios así lo dice. No, el celo, y usan a la cuñada de pretexto. Dice, si se lo decimos a la persona interesada y con el deseo de ayudarle, ¿qué sucede? Deja de ser pecado y se convierte en algo agradable a Dios. O sea, usted tiene que decirme algo a mí y me lo dice. Y me lo dice con la actitud correcta. Las mismas palabras que le dice a otro, donde yo no estoy y que otro que no le conviene oye, esas mismas palabras me lo dice a mí, transformaron la murmuración en una bendición. Que esa es la voluntad de Dios para nosotros. Porque sí tenemos que decir las cosas, sí podemos amonestarnos unos a otros, sí podemos exhortarnos unos a otros, claro que sí. Pero la Biblia dice, estando tú y él solos, trata la causa tuya con tu compañero, no lo hagas a espaldas de él. Ahora, hermanos, para terminar, vamos a ver algunos ejemplos que encontramos en la palabra. Son 8, no vamos a leer los versículos, pero ahí están, ustedes lo pueden escribir. Según Éxodo 15, 24 y 17, 2, ellos murmuraron porque no había agua. Murmuraron porque no había agua. Y le costó a Moisés la tierra prometida. La primera vez le dice Dios, golpea la piedra. La golpeó y salió agua. La segunda vez le dice Dios, habla a la peña. Y él se enojó y la golpeó la segunda vez. Dio agua a la peña, pero Dios lo llamó a juicio y le dice, no meterás a este pueblo a la tierra que juré a sus padres, porque usted ha sido rebelde. Yo no estaba enojado con el pueblo y usted se enojó. Pero por el agua, Éxodo 16, 2 y 3, murmuraron por la comida. Murmuraron por la comida. Hermanos, nosotros ya no debemos de murmurar por comida o bebida. La Biblia dice que eso está garantizado para nosotros. Por la comida, ¿por qué se preocupan? Y por el vestido, dice. Dios está pensando en sus necesidades y Él se las va a suplir. En número 12, ellos murmuran por la cuñada, por Séfora, que era negrita, aunque el móvil en el corazón era otro. A propósito, hermanos, uno debe de querer a sus parientes políticos así como son. La nuera suya, quiérala así como es. No le diga pan blanco ni tizón, nada, así como es, así quiérala. Así. Al yerno, quiéralo como es. Si mide unos 50, no le diga enano. Si mide 2, no le diga jirafa. No lo traten mal. Así se quieren. ¿O no es así, hermanos? La suegra se quiere como es, el yerno se quiere como es, la cuñada se quiere como es. No se mete en un torno para que sea como yo quiero. Era negrita y era la esposa, ya.
pero por eso están peleando. Los israelitas murmuraron por la tierra prometida. Dice que hablaron mal de la tierra. Y hermano, qué groseros, qué corazón. Dice que traían un racimo de uvas en un palo, en hombros, y aquel racimo de uvas. Y ellos caminaban con dificultad. Y al llegar allá hablando mal de esa tierra, tierra que fluía leche y miel. Qué groseros. Hay gente que habla de Choluteca. Hermano, si esta ciudad fluye leche y miel. Hay gente que habla de esta iglesia. Si esta es la iglesia más preciosa de Choluteca. Hay gente que habla de su familia. Su familia es la más preciosa que hay. Su trabajo es el mejor que tiene. El barrio es el más bonito. Hermanos, no hay otro barrio como el que usted vive. No hay otro país como Honduras. Pero hablamos mal de lo bueno que Dios hizo. Dios hizo todo hermoso en su tiempo. Y si hay calor, tiene un propósito. Y si hay frío, tiene un propósito. Si es valle, tiene un propósito. Si es montaña, tiene un propósito. Dios, hermanos, no está bateando en lo que hizo. Todo es bueno y tenemos que ponernos de acuerdo con Dios por eso. En Marcos 14:5 dice que murmuraron porque María echó a perder, según ellos, el perfume. Gran desperdicio. Y murmuraban contra ella. Cuando usted haga cosas buenas para Dios, la gente va a murmurar. Cuando usted haga las cosas bien, excelente, la gente va a criticar, no le pare bola. Jesús defendió a la mujer, ella no abrió su boca y más bien le dio una promesa, una bendición. Donde quiera que se predique este evangelio, se contará lo que esta mujer ha hecho para memoria de ella. Los escribas y fariseos en Lucas 5:30 murmuraban contra Jesús porque comía con los pecadores y los recibía porque ellos se creían santitos. En Hechos 6:1 las viudas murmuraban porque no las atendían correctamente en la comida. Entonces hizo el arreglo para atenderlas bien. Y quiero terminar con Santiago 4:11. Mire el llamado que nos hace la palabra. Santiago 4:11. Busque conmigo este versículo ya para terminar. Dice así la palabra: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. No se estén quejando los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Ya no, dice Santiago. Ya no se critiquen, no se quejen. Busquen ocasiones, motivos de alabanza y vivan en alabanza. Y si el hermano tiene algo que hay que corregirlo, hablen con él para que se pueda corregir. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cuáles son los 5 pecados? Dice: no codicien, no sean idólatras. Dice: no forniquen. ¿Cuál es el otro? No tienten al Señor y no murmuren. Esas cosas se escribieron como ejemplo. No las hagamos como ellos las hicieron. Seamos diferentes a ese pueblo y las bendiciones que Dios nos ha dado, vamos a vivir en alabanza y gratitud a Él y responderle a Él correctamente. Padre, gracias por esta palabra. Bendigo a mis hermanos, a los televidentes también. Que nos concedan la bendición, Señor, de evitar estos pecados en nuestra vida día tras día. Ayúdanos, Señor, para que ese mal ejemplo de los israelitas no lo sigamos nosotros. Permítenos ver los buenos ejemplos de tu palabra para poder imitarlos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios me los bendiga ricamente.